Historia de Colombia y sus oligarquías. Capítulo 1. Los hombres y los dioses. Sabemos que la llegada de los europeos a América fue en 1492. Aquí fue donde los españoles conocieron a los nativos indígenas y asimismo los nativos indígenas conocieron a los españoles. Esto durante toda nuestra vida nos los han contado como una historia hermosa, divina, cuando en realidad fue totalmente lo contrario. Fue un genocidio, fue una invasión, fue una guerra y destrucción de una población. Se logró acabar con el 96% de la población indígena. La población indígena pasó de tener 1.000 millones de habitantes a tener tan solo 3 millones, una diferencia demasiado grande. En se caracterizó por utilizar las principales armas en contra de los indígenas, en donde se logró crear una deshumanización, se lograba ver a estas personas como animales sin alma y es donde se le encargaban trabajos pesados en los cuales se les esclavizaba y maltrataba. El destino de los españoles en todos los países del mundo es participar en las mezclas de sangres. Denis Diderot. Como para no pasar así por alto el nombre, Denis Diderot fue un filósofo de la época de 1713, que fue la época en donde este nació, y se caracterizó por sus ilustraciones en escritos y crítica ante diferentes conflictos. ¿Qué quiso decir con esto? Pues los españoles se caracterizaban por llegar a América, en este caso a Colombia, y al enlazarse con los diferentes indígenas o afroamericanos que llegaron después, se logró crear las diferentes etnias que vemos hoy en día, como son los mestizos, los zambos, los criollos, etc. Ok, las principales armas que se utilizaron en esta época para las guerras o conflictos fueron como los animales salvajes que se evidencia principalmente en las dos primeras imágenes. Eran armas que se utilizaban para defenderse en los diferentes conflictos. También se utilizaban armas como por ejemplo las flechas envenenadas de los indígenas, las espadas de los españoles, las diferentes enfermedades. Por ejemplo, una enfermedad tan sencilla ahora como es la gripe, en este entonces era algo mortal, ya que pues los nativos no lo conocíamos, entonces lograba acabar con nosotros. Asimismo, en las dos imágenes de abajo se logra evidenciar la diferencia entre el hombre nativo y el hombre europeo. La diferencia entre estos dos. La colonización fue algo nuevo tanto como para los nativos como para los españoles, porque ninguno de los dos se conocían. Entonces para los indígenas pues era algo completamente diferente ver a un español o un europeo barbado, alto, blanco, con estas armas. Y pues para los españoles era muy diferente llegar a un lugar donde no habían los mismos estados climáticos, en donde no se veían las mismas frutas, entre otras cosas, y ver unas personas que tenían armas completamente diferentes a lo de ellos. Entonces ahí es donde llegamos al concepto de dioses, hombres o demonios. ¿Por qué? Cuando los españoles llegaron a este lugar, pues los indígenas creían en un inicio que eran dioses por la superioridad que veían ante ellos, tanto la diferencia de arma como diferencia física. Entonces, este mito se acabó cuando los indígenas empezaron a ver que estas personas morían. Y asimismo empezó a crearse el concepto de demonios. ¿Por qué demonios? Pues porque obviamente esas personas al ver tanto ataque, tanta masacre de parte de los nuevos habitantes que habían llegado, pues los empezaron a considerar demonios, y asimismo los nativos consideraban demonios a los indígenas. El concepto de hombres lo explicaré más adelante, ya que es un tema un poquito más aparte. Ok, ¿quién fue Colón? Bueno, pues para todos en este momento es desconocido quién es Colón, porque verdaderamente no es una pregunta que a ciencia cierta se pueda responder, puesto a que existen pues diferentes formas de definir a este hombre. Lo que sí podemos tener claro son pues los hechos que este hizo durante la conquista. En un inicio el proyecto que tuvo Colón fue algo loco, ya que pensaba ir por el oriente nadando hasta llegar a India, que era el lugar verdadero donde quería llegar. En ese entonces nadar por el oriente era algo que casi nadie hacía, y pues este hombre se iba a atrever a hacerlo. Todos se preguntarán cómo hizo para lograr convencer a los reyes de ese entonces de España. Bueno, tenemos que tener claro que España en ese momento estaba pasando por una pelea, una disputa con los judíos, en donde se lograba como esparcir su religión y todo eso. Entonces era donde se creaba una discusión con los judíos de que si pues no tomaban esta religión, sencillamente se exterminaban.
Entonces Colón pues llegó ante los reyes a convencerlos de esta loca idea. Obviamente los reyes en un inicio lo rechazaron, pero propusieron 3 condiciones para poder que se llevara a cabo este evento. ¿Cuáles eran las condiciones? Las condiciones eran que pudiera llevar oro, que pudiera esparcir su religión y que pudiera llevar algunos alimentos. Entonces, pues Colón obviamente aceptó y se fue a este viaje. Todos se preguntarán si verdaderamente logró cumplir o no con esto. Bueno, Colón, o sea, a ciencia cierta logró cumplir con 2, que era el oro y expandir la religión. Pero en realidad con los alimentos, con lo que él pretendía llevar, no lo logró cumplir, sino que lo engañó con otras cosas que encontró acá en América, como la papa, la cebolla, el ajo, que fueron cosas que se descubrieron pues un poquito más adelante. Bueno, ahora vamos a quiénes eran los indígenas. Bueno, esos fueron llamados así en un inicio debido a que Colón al llegar pues a este lugar, él estaba súper convencido de que había llegado a India. Entonces decía que los habitantes de ese lugar pues eran indígenas, cuando pues verdaderamente no había llegado a ninguna India. Luego se presentaban como confusión de si eran americanos, si eran occidentales o si habían llegado a China. O sea, este hombre estaba completamente confundido del lugar en que verdaderamente había llegado. Cuando al final se le logró definir indios y americanos porque llamaron el continente como América. Entonces, bueno, de los indígenas logra pues yo un punto de vista que vi aquí era que, o sea, estos no, o sea, los europeos no descubrieron, o sea, no colonizaron a los indígenas, porque en realidad era una cultura que ya existía. Los indígenas estaban pues ubicados en diferentes partes de Colombia, en la Amazonía, en las selvas, en los mares, etcétera. Habían diferentes culturas, diferentes religiones, y esas eran personas que estaban demasiado centradas en la naturaleza. Entonces, Colón llegó a destruir toda esta población, logró acabar con miles de etnias indígenas, con miles de culturas, que por eso es que hoy no se conocen todas estas que existían, porque pues ya fueron acabadas y exterminadas en otro término. Bueno, de esos indios se logró llegar al concepto canibalismo. ¿Por qué se conoce ese concepto? Porque pues estos con sus enemigos pues se comían la carne de sus enemigos. Entonces a estos los europeos los llamaban como caníbales, cuando en realidad pues verdaderamente no era así. Bueno, un triunfo de papel. ¿Por qué se le llama así? Bueno, como principal vamos a definir qué era el triunfo de papel. Todos tenemos claros que los indígenas eran personas que eran demasiado esclavizadas, se les daba un trato de animal y no era como el trato más adecuado para ellos. Entonces, en ese entonces, la reina de Castillas mandó pues un decreto, algo así por el estilo, a Colón, pues a América, pues diciendo que no podían seguir maltratando a estas personas. Pero claro, como era la reina de Castilla, pues fue algo que se hizo caso omiso. Cuando esta murió y llegó pues otro gobierno a España, este sí fue más en serio, que decretó algo en donde se dijo que se iba a empezar a considerar, ahí es donde entra el concepto de hombres que le decía ahorita más atrás. Entonces se iba a empezar a considerar a los indígenas como hombres con alma y que no se les podía dar este trato. Ahí es donde entra Fray Bartolomé de las Casas, que fue un encomendero español que pues fue en el viaje de la colonización y que a sus 30 años renunció pues públicamente a los repartimientos y encomiendas de los indios que había explotado. Entonces desde ahí este pues se dedicó a defenderlos, y es por lo cual ahora lo conocemos como el principal defensor de los indígenas, porque fue una de las primeras personas que abogó para acabar la esclavización de estos. Entonces ahí llegamos al triunfo de papel, en donde se hizo un decreto, como dije, que íbamos a empezar a considerar a los indígenas hombres y no le íbamos a dar el trato que verdaderamente el trato que se le estaba dando en este momento. Y es donde, entre muchas comillas, se acabó la esclavización. ¿Por qué digo entre muchas comillas? Porque verdaderamente nada más, como dice, fue un triunfo de papel. Simplemente se quedó en un papel y es algo que se hizo caso omiso. Y es donde se empezó a traer como a esclavizar más que todo a los negros que habían traído pues de África. Bueno, ahora llego a mi análisis, es donde yo digo una frase que es: la colonización fue una empresa privada. ¿Por qué? Pues primero solo iba gente con dinero, pues obviamente cada uno tenía que pagar su viaje para ir a América.
y entonces explotaban las tierras y nativos para sacar ganancias. Pues obvio, nadie va a invertir y va a gastar su dinero para no sacar ganancias. Entonces ahí es donde se llegaba a la explotación de los indígenas en sus trabajos, la explotación de las diferentes tierras, del alimento, del oro, entre otras cosas. Entonces pues sacaban ganancia de esto. 3. Solo iban personas limpias de sangre, que hablaran castellano. Incluso es una de las razones por las cuales vemos que América está dividida en varios idiomas. En unas el español, el portugués, etcétera. ¿Por qué? Porque, pues, por ejemplo, en este caso de Colombia, solo se permitía que vinieran personas de castellano. Y pues obviamente a los otros países de Europa, al ver que los españoles estaban haciendo eso, obviamente querían iniciar a hacer el viaje y colonizaron otros lugares. Entonces tienen pues otro idioma. Y la limpieza de sangre eran personas que necesariamente fueran españoles, y ahí es donde interviene con lo que dije ahora de las etnias y eso. 4. No fue una colonización, fue una invasión. Para mí fue una invasión, un genocidio, porque en realidad Colombia era un país que ya estaba poblado, ya tenía sus culturas, ya tenía sus etnias, sus religiones, etcétera. Y en realidad los españoles llegaron fue a invadir este lugar y a implantar en ellos las cosas que ellos decían, su religión, sus costumbres, etcétera. Entonces, por ejemplo, a los indígenas simplemente con el triunfo del papel, o sea, antes de la muerte se les hacía una pregunta, si se iba a evangelizar pues, con la religión española, o si no, pues se mataba. Entonces, pues las personas estaban prácticamente obligadas a seguir la religión española. Entonces es pues una de las razones por la que ahora conocemos lo que es el catolicismo, entre otras cosas. Entonces nos preguntamos si tenemos que agradecer a los españoles por lo que somos hoy en día. Yo considero que no, porque en realidad pues fue una invasión y acabó más que todo como la cultura propia que tendría Colombia en estos momentos, y más que todo culturizó, o sea, puso la cultura al país de la manera en que ellos lo quisieron, de su cultura española, su religión, sus costumbres, sus alimentos, todo. Entonces básicamente fue una invasión y acabó con las diferentes poblaciones que ya existían en el país. Entonces, en conclusión, la colonización no fue algo tan lindo como nos lo han pintado, sino que verdaderamente es una historia que merece ser contada como fue en realidad. Es la razón por la cual ese libro tiene pues muchas admiraciones, por decirlo así, porque cuenta la colonización desde un punto verdadero y no tan lindo como se ha contado siempre. Muchas gracias.